Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos redarguye, Señor, para que todo hombre sea perfecto, Señor. Haz que tu palabra haga ese efecto en nuestras vidas, Señor. Rogamos que tu Espíritu nos lleve hacia tu Hijo Jesús siempre. Rogamos que en medio de tu palabra tu Hijo Jesucristo sea glorificado, que tu Hijo sea exaltado, Señor, que tu Hijo sea nuevamente puesto en nuestros corazones, en nuestras miradas, si los hemos dejado de ver, Señor. Permite que hoy tu palabra, Señor, realmente sea puesta en nuestros corazones, animándonos para poder seguir estudiando tu palabra, a seguir conociéndote, a seguir acercándonos a ti, Padre. Nos encomendamos hoy delante de ti, encomendamos cada una de las palabras que tú has dicho, Señor, que es poderosa para edificarnos. Edifica tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces el Señor nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí para empezar a estudiar la palabra del Señor, y de aquí en adelante, cuando el Señor nos lo permita, vamos a estar estudiando el libro o la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción, es lo que vamos a hacer, es como una introducción para que todos los hermanos puedan leerla y estudiarla en sus casas, para que todos los hermanos cuando terminemos puedan volver a recordar qué puntos principales es lo que quiere decir la carta de Pablo a los Gálatas. Ese es el propósito. Entonces, comencemos con el título: la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Entonces, pues quisiera hablar un poquito también acerca de cómo se estudiarían las cartas, porque es diferente estudiar, o sea, tenemos un salmo, tenemos los libros históricos, tenemos cartas, tenemos evangelios, y una carta tiene algo particular, por eso es más fácil a veces estudiarlas. Entonces son como algunos puntos principales que nos serviría para cualquier carta. Las cartas de Pablo, hay otras cartas que son, por ejemplo, las universales, en donde a veces no nos va a decir el nombre de quien lo escribió, pero toda epístola en esa época comenzaba primero con el nombre de la persona que lo escribía. Entonces, si vemos en el versículo 1, dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por medio de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Estoy leyendo la Reina Valera del 77. Entonces, acá de una vez nos dice quién es el autor de la epístola. Entonces, cuando vamos a estudiar una carta, lo primero que deberíamos es leer toda la carta, sabiendo qué nos va a decir acerca del autor. Eso es lo primero que vamos a ver. Luego, después del autor, sigue el destinatario. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Entonces tenemos ya los destinatarios y podríamos volver a leer toda la carta para saber qué dice acerca de los destinatarios. Ahorita vamos a hacer como una pequeña aplicación, pues es para que lo podamos nosotros personalmente también estudiar, para que todos podamos saber qué es lo que dice esta carta. Luego, después de el autor, los destinatarios, siguen unos saludos iniciales. Si vemos todas las cartas de Pablo, comienza gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, unos saludos, y luego algunas cartas tienen como me acuerdo siempre de ustedes y oro. Esas son algunas partes particulares de cómo Pablo lo escribe. Esta es diferente, vamos ahorita a ver por qué es diferente, pero bueno, la carta viene así: el autor, los destinatarios, unos saludos, el desarrollo de la carta. Casi siempre al inicio encontramos lo que va, o sea, el tema central de lo que va a querer hablar el autor. Y luego tenemos
el desarrollo del tema y los saludos finales, en donde podemos volver a saludos a tal, saludos al hermano Aristarco, hay unos saludos. Y a lo último termina dando una despedida. Esa es la estructura de la carta, de la mayoría de cartas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Esas son la estructura. O sea que para poder nosotros empezar a saber un poco más de la carta, tendríamos que saber quién es el autor, quiénes son los destinatarios, de qué se va a tratar la carta y los saludos finales. Gálatas es un poco diferente. La epístola de Pablo a los Gálatas es una carta, pero acá nos va a decir primero a quiénes son los destinatarios, a las iglesias de Galacia. O sea, no solamente es a una iglesia local, sino es a una región completa, las iglesias de Galacia. Entonces, al ser una iglesia de Galacia, esto no es una carta tan personal, aunque va a ser muy personal, sino es una circular para que todas las iglesias la puedan leer. Esa es la estructura o la epístola a los Gálatas. Entonces, ahora sí vamos a comenzar un poquito con el autor. Todo lo que nosotros podamos encontrar del autor, primero deberíamos leerlo en la carta, o sea, en Gálatas, y después deberíamos buscar todo lo que dice del autor en el resto de la palabra del Señor, para saber un poco más qué quiere hablar la palabra o la epístola de los Gálatas acerca del autor. Entonces vamos a comenzar de una vez con el autor. El autor dice en el primer versículo: Pablo, apóstol. Pablo, ¿quién es Pablo? Entonces, si miramos un poquito más adelante, ahí nos va a decir, Pablo, yo he sido perseguidor de la iglesia. Entonces, primero vamos a saber qué es el nombre de Pablo. El nombre de Pablo significa pequeño en el griego. Y en hebreo el nombre de Pablo es Saulo, de donde viene Saúl, que es el rey. ¿De dónde es? De Tarso, de una ciudad gentil en donde aprendió filosofía y algo de cultura grecorromana. Por eso a veces cuando Pablo está hablando utiliza unas formas de preguntas que tienen la misma respuesta. Ahorita en Gálatas lo vamos a ver. ¿Quién os fascinó? Tengo una pregunta, empieza a decirles. La pregunta es, ¿ustedes recibieron el Espíritu según las obras o según la fe? Ya está la respuesta. Eso era muy común con respecto a los griegos, que utilizaban unas figuras de dicción y una retórica para poder estar hablando a todas las personas. Entonces, podemos conocer un poco de Saulo, viene de Tarso, pero cuando ya era muy joven, los padres, por lo que podemos como suponer un poco, eran muy religiosos. Estos padres eran religiosos y lo llevaron un tiempo para Jerusalén. Entonces, para saber también, él es judío. Entonces, Pablo tiene dos nacionalidades. La primera nacionalidad es que es judío. Y en Filipenses 3, del 5 al 6, vamos a hacer como un pequeño resumen de Pablo. Y en Filipenses es el más rápido de todos. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 6. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, primero desde el 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, Filipenses nos muestra un poco del resumen. ¿Quién es Pablo? Circuncidado al 8º día, de descendencia judía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Esa tribu de Benjamín es de donde viene el primer rey, que es Saúl. Esa tribu durante un tiempo casi se desaparece, pero cuando leemos como en Crónicas habla de que los de Benjamín eran unos guerreros, unos luchadores. De ahí salió entonces Saulo o Pablo, de la tribu de Benjamín, hebreo
de hebreos. Entonces, cuando está hablando de hebreos, era porque tal vez no había sido helenizado. Helenizado era aquellos israelitas que también venían de Israel, descendencia israelita, pero se habían como unido a la parte griega. Entonces por eso se llamaban los judíos helénicos o los helenistas, porque tenían una cultura más griega. Habían unido la parte israelita con los griegos. Acá Pablo dice hebreo de hebreos. O sea, no había una unión entre los griegos y la parte israelita, no. Él sabía arameo. Cuando vemos que lo van a pegar, cuando le van a pegar todos, él llega y dice, los calla a todos y les habla en hebreo o en arameo en esa época. En cuanto a la ley, fariseo. Entonces, este fariseo era una de las tres, o sea, una de las tres religiones o de las tres corrientes más fuertes de las que estaba en esa época. Había uno que eran los saduceos, otro que eran los fariseos, y el fariseísmo era el más como apegado a la ley, era tan riguroso que era, mejor dicho, la justicia de ellos era, intentaba decirlo, justicia del hombre, era agradable para todos, era muy agradable, entonces su justicia para todos era agradable. En cuanto a la ley, él era fariseo, era mucho más celoso que todas las tradiciones de los padres, eran celosos estudiantes de la ley, y aún él estuvo a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más famosos de esa época. Continuamos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Y en Gálatas ya empieza a mostrarnos un poco más acerca de este Pablo, en el versículo 13 del capítulo 1. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la devastaba. Era un perseguidor de la iglesia. Y en Hechos capítulo 8 del 1 al 3, pues nos muestra que él estaba haciendo unas grandes persecuciones, que aún quería acabar con esa religión, con esa secta que se había formado, que se llamaban los del camino, y intentó pedir cartas para irse para Damasco. Este es Saulo de Tarso. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Jesús, cuando estaba hablándole acerca de los fariseos, decía, escúchenlos, pero no hagan lo mismo que ellos, porque pues ellos estaban poniendo una carga que ellos no querían llevar. Pero Pablo, cuando está hablando de la justicia que es en la ley y que es irreprensible, era porque no había hipocresía en él. Él realmente era muy celoso en cuanto a la ley, y si ponía una carga, él mismo la llevaba. Este era Saulo de Tarso. Conocemos un poquito de él y también conocemos la conversión. Cuando llevaba las cartas para Damasco, el Señor le aparece, queda ciego durante 3 días, y un hermano llamado Ananías es quien pues le hace recobrar la vista. De ahí en adelante empezamos a conocer un poquito más quién es Pablo. En Gálatas, versículo 15 y 16 nos muestra también. Pero cuando Dios, que me había separado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y esto es lo que está pasando entonces con Pablo. Conoce la luz, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué hago, Señor? Sabe que ahora es Jesucristo, aquel del cual quería acabar con todos los que eran seguidores de él, ahora se vuelve un servidor de Jesucristo. Y este servidor, más adelante, se va para Tarso durante un tiempo. En Tarso, Bernabé, cuando se crea la iglesia de Antioquía, lo vuelve a llamar para que en la iglesia de Antioquía esté en un tiempo enseñando. Entonces, ahora es un fiel ministro del Señor. Es un fiel ministro, durante mucho tiempo está sirviendo en Antioquía, y luego ya en Hechos 13 encontramos el llamado de él. Cuando llega y dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Por eso sabemos que es
No es de parte de hombres, no es por voluntad humana, sino es por voluntad del Señor. Ahora entonces vemos que es el apóstol. Apóstol no solamente porque fue enviado, sino que en 1 Corintios nos va a mostrar por qué también es un apóstol. Porque como al último de todos, como al abortivo, Jesucristo se le apareció. O sea que él también vio a Jesucristo. Por eso es uno de los apóstoles también. En 1 Corintios 15, del 4 al 10. Solamente es como un pequeño resumen de quién es Pablo. Sé que los hermanos tal vez ya conocen quién es Saulo de Tarso. Entonces dice en 1 Corintios 15, desde el 3, porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven aún, pero algunos ya se durmieron. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es Pablo de Tarso. Este Pablo que ahora va a empezar a escribir esta carta, que un hermano cuando lo está diciendo, Warren Wiersbe, cuando quiere hablar de la carta, dice, estudiar Gálatas es peligroso. Peligroso pues expone la sustitución del legalismo por la espiritualidad, cosa muy común en nuestras iglesias de hoy. Es peligroso entonces empezar a estudiar Gálatas. Cuando empezaron a estudiar Gálatas, Martín Lutero, hubo una reforma. Cuando John Wesley leyó la carta a los Gálatas, también hubo una transformación. Aún John Bunyan encuentra un libro pequeño, muy arrugado, ya estaba muy viejo, decía que estaba para desbaratarse, y ese libro era el comentario de Martín Lutero de la carta a los Gálatas. Y ahora podemos ver, cuando ustedes conocen la historia de John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, encuentran este hombre que realmente conocía al Señor. Hubo también una reforma para él. Esta carta a los Gálatas también le llaman la carta de la independencia, la carta que realmente transforma nuestras vidas. Pablo, quien la escribió, estaba un poco, sus emociones vamos a conocerlas un poquito más ahorita en Gálatas. Primero vamos a seguir con los destinatarios. Entonces los destinatarios, vamos a verlos. Dice, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Más adelante, cuando ya empecemos versículo por versículo, vamos a conocer un poco más quién es Pablo. Pero queríamos saber, introducir con el autor. Y acá, con los destinatarios. Todos los hermanos que están conmigo, están escribiendo la carta, a las iglesias de Galacia. ¿Dónde queda Galacia? ¿En dónde queda Galacia en estos momentos? Porque si lo tomáramos en el mapa, ahorita es Turquía. O sea, si ya cuando veamos un mapa actual, ahí esa parte de Turquía, ahí quedaba Galacia. Galacia es una región completa, es una de Asia Menor. Ahí se asentaron algunas tribus de los galos. Los galos eran los que estaban en Francia y la parte de los de Alemania, procedentes de tierras germánicas a principios del segundo siglo antes de Cristo. Por esa causa, la región tomó su nombre de estas tribus y sus habitantes, por deformación idiomática, que se les conocían como los gálatas. Entonces Galacia quedaba en la parte de Asia Menor y los galos estaban en la parte de Francia. A ellos se les conocen ahora como los gálatas.
las iglesias a las que se refiere el apóstol en la epístola fueron fundadas durante el primer viaje misionero. Cuando el Señor lo llama, apartadme a Saulo y a Bernabé, lo llama para hacer la obra y comienzan entonces por la parte de Asia Menor a predicar el evangelio. Bueno, llega a Chipre y hacia arriba. Después con un mapa sería chévere ver toda esta parte porque uno empieza a conocer cuáles son las regiones las ciudades de Galacia de las cuales Pablo estuvo predicando. Entonces, miremos ahora sí en Gálatas un poquito de los de Galacia. Entonces, Gálatas 4:8. Vamos a estar dándole un paseo a Gálatas para que cuando lo leamos nuevamente entonces podamos aprender más de lo que el Señor quiere en este libro. ¿Quiénes son ellos? Gálatas 4:8. Pero en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. No conocían a Dios. Estos Gálatas de la parte de Asia Menor no conocían en otro tiempo a Dios. Servían a otros dioses. Habían por ahí algunos, los dioses de los griegos, y que los romanos le cambiaron el nombre, pero todo eso estaba lleno de dioses. O sea, cuando Pablo está predicándole a los gentiles, todo está lleno de dioses. Y también ellos están llenos de dioses, de sacrificios, de rituales. Entonces ahí encontramos un poquito de quiénes son los Gálatas antes. Ahora veamos el 4, el 13 y 14. Pero bien sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio la primera vez. Ahora Pablo llega hacia la ciudad de los Gálatas y comienza a anunciarles con una enfermedad, pero esa enfermedad misma que tenían en su cuerpo no le impidió que los Gálatas escucharan el evangelio. Mire cómo dice más adelante, 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, los Gálatas, ¿cómo recibieron el evangelio? Lo recibieron con alegría. Más adelante también lo vemos acá el siguiente. ¿Dónde pues está, el versículo 15, aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? ¿Dónde está ahora ese sentimiento? Cuando hemos escuchado el evangelio, cuando hemos escuchado ese glorioso evangelio, en nosotros hay primero un tipo de alegría que ni cabe. Hasta a veces lloramos de la misma alegría, de reconocer que Él nos salvó. ¿Qué pasó con los Gálatas? Los Gálatas ahora habían escuchado con felicidad. Cuando Pablo llegó, había escuchado con mucha felicidad acerca de este evangelio. Esta carta está escrita entonces a las iglesias de Galacia, y esta carta es para creyentes. Veamos algunos versículos, solamente es como la primer parte. Pablo en esta carta les va a decir la primer hermanos. Lo encontramos en el versículo 11 del capítulo 1, mas os hago saber, hermanos. Les está hablando, hermanos, son creyentes. En el 3:15 también lo encontramos, donde dice hermanos. En el 4:12 también lo volvemos a ver, os ruego, hermanos. En el 4:28 volvemos a ver, así que, hermanos. En el 31, de manera, hermanos. En el capítulo 5, versículo 13, también volvemos a verlo, porque vosotros, hermanos. Después vamos a ver cada versículo, sino es para que podamos entender que esta carta es hecha para creyentes. ¿Cuál es el problema? Vamos más adelantico a ver cuál es el problema. Hermanos, en el 6, versículo 1, hermanos nos vuelve a decir. Y en el 6, versículo 18, terminando, dice, hermanos. No solamente Pablo les va a decir hermanos, sino que Pablo tenía una relación muy grande con estos Gálatas. Y la encontramos en el 4:19, donde dice, hijitos míos. No solamente entonces vemos que hermanos como algo de afecto, como algo cuando tenemos un compañerismo con los que han creído en el Señor Jesucristo,
sino que Pablo también sabía y estaba tan preocupado por sus hijitos. Por eso dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Pablo, el autor. Los destinatarios a las iglesias de Galacia, los que Pablo le había estado explicando, les había estado enseñando el Evangelio, y ellos habían recibido la primera vez que escucharon el Evangelio con gran felicidad. Ahora, tomándolo en esta época, ¿será que también pasó lo mismo con nosotros como lo dijo Pablo? ¿Dónde quedó ese sentimiento de felicidad cuando ustedes escucharon el Evangelio? ¿Será que seguimos escuchando o teniendo ese sentimiento de alegría que tuvimos la primera vez cuando el Señor se nos reveló un poquito y dijimos, ay Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Estos son los Gálatas. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué está escribiendo esta carta Pablo a los Gálatas? Primero vamos a saber un poquito cuál es el tiempo. En tiempo, cuando vemos algunos comentarios y algunas, aún las Biblias, cuando están viendo las introducciones, algunos dicen, eso fue en el tercer viaje. Otros dicen, eso fue en el primer viaje. Eso fue, y tienen algunos tiempos diferentes. Y me gustó un hermano que dijo, la verdad, el tiempo no es lo que sea tan importante en estos momentos para entender esta carta. Yo realmente también creo que la carta fue escrita después del viaje de Pablo de Jerusalén, del primer viaje, y antes del segundo viaje, cuando llega el concilio, en Hechos 15, cuando está el concilio de Jerusalén y que Pablo se va con Bernabé y con otros a Jerusalén. Aquí en el Gálatas 2 nos muestra que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. Entonces podríamos ponerlos en ese tiempo, sería del 50 al 55, algunos lo ponen de esa época, siendo esta la primera carta que escribió Pablo, o sea, la primera epístola que escribió Pablo. Luego ya sigue la de los tesalonicenses y ya después en la cárcel, la de Romanos, bueno. Pero la primera carta que nosotros vamos a comenzar a estudiar es la carta a los Gálatas, la primera que él escribió. Ese es el tiempo. Y ahora, las razones. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué escribió esta carta a Pablo? Esto sí, aquí está todo, aquí lo encontramos todo. Los Gálatas, después de su conversión, recibieron a unos que no habían sido enviados por Jerusalén y que estaban perturbando el Evangelio de Cristo. Si quieres lo leemos un momento en Hechos de los Apóstoles, donde nos va a hablar acerca de estos, dice Pablo. Entonces, dice, en Hechos capítulo 15, versículo 1. Después del primer viaje, ya llegan otra vez a Antioquía. Pablo les está contando las grandes maravillas que Dios ha hecho y llega el capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremendo lo que están enseñando ellos. Ahorita vamos a ver por qué entonces Pablo va a decir, tan necios sois, porque va a tener ese tipo de sorpresa. Estás muy sorprendido por lo que está escuchando acá. Aquí también Pablo se siente un poco furioso. Dice, como Pablo y Bernabé, segundo versículo, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Una cuestión tremenda. Esta cuestión, Pablo, Martín Lutero cuando estaba en la época hablaba del legalismo. Yo sé que muchos hemos escuchado la palabra legalismo, pero a veces malinterpretamos lo que es el legalismo. Entonces el legalismo lo ponemos como el que no es así, no gustes, no toques, no comas, como lo dice también Pablo, pero a veces cuando decimos leamos la Biblia, ay no seamos legalistas, ¿sí? Porque tenemos a veces un tipo de mala interpretación de lo que es el legalismo.
Veamos nuevamente el 15, versículo 1. Lo que los judaizantes dijeron: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Ya han escuchado el Evangelio, pero ellos les están diciendo: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea que entonces hay una mitad que es creer en Jesús y otra mitad que sería circuncidar. Si usted no ha puesto la otra parte, que es la circuncisión, no es salvo, porque no serviría de nada. ¿Qué hizo Pablo? Hubo una contienda, se fueron para Jerusalén y hubo un tipo de concilio entre todos los ancianos, los apóstoles. Terminan entregando unas cartas para que les digan que no es ninguna carga, que no va a hacer nada de esto. Después, Pablo escribe esta carta. Ahora, esas son las razones del escrito. Vamos a Gálatas, capítulo 5, a mirar a aquellos que hicieron algo. Dice Pablo: corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Capítulo 5, versículo 7. El 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hay una persuasión que no procede del Señor. Fueron unos de Judea que no fueron enviados y que hicieron una persuasión y empezaron a perturbar lo que es el Evangelio. Estos hombres, ya tenemos como en común llamarlos los judaizantes. Yo pensaba hace muy poco tiempo que los judaizantes ya se habían quedado en el siglo segundo, en el siglo primero y segundo, pero siguen los judaizantes. Sigue la misma forma en querer hablar y querer decirles: espere, ustedes ya creyeron en Jesús, pero si no hacen esto, entonces no son salvos. Entonces estos judaizantes también están en esta época actual. ¿Quiénes son esos judaizantes? Estos de aquí, de la carta de Pablo a los Gálatas, de esta época, del 50 después de Cristo, eran judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías. Ellos habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero que pretendían que el cristianismo fuera un judaísmo reformado. Procuraban convertirlos en prosélitos. Lo que pasa es que como los judaizantes veían, y se lo dijeron a Juan el Bautista: nosotros somos hijos de Abraham. Entonces ellos lo que pretendían era intentar de que todos fueran prosélitos o unos judíos que al haberse circuncidado pertenecían a esa misma religión y a la nación, para que pudieran alcanzar las promesas que Abraham les había dado. Esa era lo que ellos pretendían. Entonces ellos procuraban convertirlos en unos judíos prosélitos, porque está hablándoles a gentiles, enseñándoles a guardar la ley y a practicar la circuncisión, ese ritual que tenían que hacerse y que Dios se lo dijo a Abraham. Eso es lo que están haciendo los judaizantes. Vamos a ver quiénes son estos judaizantes. Gálatas 1:7. Vamos a estar, eso sí, paseando por todo Gálatas para poder entender esos puntos principales de quiénes son estos judaizantes. 1:7. No que haya otro, está hablando del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Estos están sembrando confusión y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Los judaizantes. En el 2:4 encontramos algo más. Dice, Pablo acá lo dice muy fuerte: y fue por causa de los falsos hermanos infiltrados solapadamente, que habían entrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Pablo entonces está tomando las características de estos judaizantes, les llama falsos hermanos. En el 3:1 también vemos un poco más. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros,
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ellos estaban fascinando a los Gálatas para no obedecer a la verdad. Y en Gálatas 6:12 también nos muestra algo más de aquellos judaizantes. Todos los que quieren ser bien vistos en la carne, estos os esfuerzan para que se circuncidéis solamente para no padecer ellos persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos querían entonces ser vistos en la carne. Era la forma más fácil para ser uno aceptado por las personas. Ser visto en la carne, como los fariseos, tener filacterías, ponerme aquí algo, y en las sinagogas, alabar, en las esquinas, adorar al Señor, orar, vestirme con polvos blancos y decir que estaba en ayuno. Es una forma fácil para nosotros intentar mostrar que somos espirituales. Es algo muy fácil. Estos son los judaizantes. Estos son los judaizantes. En el comentario bíblico, se llama con aplicación de la Nueva Versión Internacional, vemos unas palabras que me parecieron muy importantes para entender todo Gálatas. Y con estas palabras, pues ya cuando ustedes encuentren algo, ¿qué es legalismo? ¿Qué son las obras de la ley? ¿Qué es la carne? Son muy fáciles de entender como ellos la explicaron. El legalismo es la primera palabra que vamos a encontrar con respecto a después de los judaizantes. Ellos querían meter un legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo judaizante es decir, una adhesión a la ley de Moisés como un paso necesario para agradar a Dios. El legalismo no es mera adhesión a ciertas reglas e insistencias en guardarlas. Lo malo del legalismo judaizante es que suplanta a Cristo y al Espíritu. ¿Por qué lo suplanta? A Cristo por una circuncisión, y a la ley y al Espíritu Santo lo saca para poner la ley. Este es el legalismo, todo lo que suplante a Cristo y al Espíritu. Esto es el legalismo, porque a veces podemos, y ahorita vemos unos ejemplos, pero podemos decir como el fariseo: Señor, gracias porque no soy como los demás. Gracias, Señor, porque ayuno 2 veces a la semana, porque diezmo de todo. Pero no estaba mirando a aquel que realmente dio todo por nosotros. Como lo dice en Gálatas, y si entonces hubiera sido por la ley, pues en vano murió Jesús. En vano murió Jesús. El legalismo judaizante se equivoca porque no entiende que Cristo y el Espíritu son el cumplimiento de la ley mosaica y que por tanto la ley de Moisés pertenece ahora a la antigua era, y porque los judaizantes que promueven esta clase de legalismo están forzando a los gentiles a hacerse judíos. Entonces están equivocados por esta parte. Piensan que la forma de agradar al Señor es por medio de rituales externos. Seguimos con otra que es obras de la ley. Bueno, voy a terminar de hablar del legalismo un poco más, me parece interesante. Los judaizantes no entienden el mensaje de la Biblia ni la universalidad del Evangelio. Al definir de este modo el legalismo y la respuesta de Pablo a esta perversión, quiero dejar claro que el apóstol no se pone a la simple añadidura de reglas al Evangelio como algo motivado por una tendencia humana a la autojustificación delante de Dios. Pablo no está atacando motivos ni búsqueda de méritos ni egoísmos, sino más bien está atacando una percepción, o está poniendo que es una percepción contraria a la enseñanza bíblica del papel que desempeña la ley en la historia y los impulsos nacionalistas de estos judaizantes. Entonces, Pablo no va a atacar a veces porque decimos, no, este es mucho religioso, este es muy legalista y no sé qué. El legalismo original es el que está quitando, el que está poniendo mi obra por encima de lo que Cristo hizo. Si yo pienso que leer la Biblia es más importante y que por eso voy a ser salvo, es legalismo. Porque la salvación se encuentra solo por medio de Jesucristo.
La palabra siempre me va a llevar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Ustedes creen que estudiando las Escrituras, escudriñándolas, alcanzarán la vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta que todas dan testimonio de mí y no vienen a mí. Eso lo está en Juan. Pensamos a veces o ponemos cosas principales que lo mismo que hizo Jesús. Si pensamos nosotros que la misma oración y está en primer lugar que Cristo, también sería legalismo. Cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Cristo es legalismo. Cualquier cosa que nosotros estemos reemplazando a Cristo es legalismo. Este es el legalismo que ellos estaban poniendo. La de ellos era la circuncisión. Tenemos otras obras nosotros. Nosotros ya no vamos a decir, por favor, circuncídesen. No vamos a decir eso. Pero hay otras formas que ponemos quitando lo que hizo Jesús. Hay otra palabra que es importante para entender también Gálatas, que son las obras de la ley. Entonces la expresión obras de la ley, vamos a subrayar más la palabra ley que obras, porque las obras el Señor dijo que había preparado obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Tenemos el otro extremo en donde decimos no, todo Cristo y no hacemos nada. Las obras de la ley son obras, pero vamos a enfatizarlo en ley. Obras se quiere destacar la búsqueda de méritos y egocentrismos que las motiva. O sea, las obras de la ley son unas obras que yo voy a querer buscar y querer ser yo el centro de todo. Donde voy a decir, yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo de todo. Señor, gracias porque no soy como este. Una de las cosas que hace que las obras de la ley sean erróneas es que son acciones dictadas por una ley que ha sido ahora reemplazada por Cristo y por el Espíritu. Entonces lo mismo, todo esto, todo Gálatas va a estar enfocado en ustedes quitaron a Jesús. Ustedes quitaron a Jesús. Y la tercera palabra que es importante es carne. Y lo que quiere decir Pablo con carne es una vida que vive ante Dios sin depender del Espíritu. Esa también es muy sencilla. Es una vida no espiritual, una vida que busca solo méritos por medio de las obras de la ley. Esas son 3 palabras importantes: legalismo, las obras de la ley y la carne. ¿Por qué? Porque Pablo, vamos a leerlo en Gálatas 1:6. Dice Gálatas 1:6, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando, lo dice en esta versión, separándose, estéis reemplazando, quitando a Jesús, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí entonces vemos cómo todo lo que nosotros queramos hacer sin Cristo es solamente una obra de la ley, algo que no va a funcionar. ¿Cuál es el legalismo en la actualidad? Las añadiduras que les ponemos al evangelio. Ese es el legalismo en la actualidad. La añadidura que nosotros le estamos poniendo al evangelio. Cuando distorsionamos el evangelio que desplaza a Cristo y al Espíritu como los verdaderos indicadores de nuestra identidad. Entonces ya podríamos, no como somos de Cristo, sino somos los circuncisos en esa época. Aquí sería, somos los que, y hay un espacio adelante, somos los que oramos tanto, somos los que esto. No estoy diciendo que sea mal toda esa parte, sino el reemplazo de Cristo, que es lo que tenemos que enfatizarlo, porque si no después van a decir, no, yo estoy diciendo cosas terribles. No, es el reemplazo de Cristo. Por ejemplo, cuando la falta de lectura de la palabra del Señor, las ocupaciones, el tipo de trabajo, y entonces dejamos de leer la palabra y decimos, la verdad, Dios ya no me ama, Dios ya no me está amando, no, ya grave.
Cuando entendemos lo que es el Evangelio, entendemos que estamos distorsionando el Evangelio, que no estamos realmente todavía creyendo a lo que es el Evangelio. Si por causa de nuestras obras pensamos que estamos agradando al Señor. Pablo nos va a hablar que es por medio de la fe. Esta fe nos va a llevar a algo más. ¿Sí? Esta fe no es una fe quieta. Santiago nos va a hablar más de eso, que es una fe en acción. Pero aquí en Gálatas está exclusivo para hablar de esta fe justificadora, de esta fe que no hicimos nada, que no es por causa de nosotros que hemos sido salvados. Cuando vivimos experiencias espirituales, entonces podríamos un día no tener una experiencia espiritual y decimos, el Señor se apartó de mí. No, el Señor me dejó. Estamos reemplazando el Evangelio por nuestra experiencia espiritual. También cuando tenemos mucho estudio o muchos títulos también con respecto a la carrera, pero más con respecto a veces en la parte espiritual. Entonces, no, yo soy el teólogo, yo soy tal, yo he estudiado, yo hice esto. Si estamos quitando, si estamos reemplazando lo que es Cristo, tampoco sirve de nada. Cuando pensamos en el imperialismo y cuando decimos, ¡wow! Esos de Inglaterra son mejores cristianos que nosotros, ¿sí? Como por ejemplo Pablo lo dice acá, aquí no hay ni siervo ni libre, porque el libre podría decir, estos libres son mejores que nosotros los siervos. Y entonces podría haber también un tipo de dejar crecerlo y poner una autoridad en alguien que cuando el Señor nos ve a todos por igual. Todos fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Todos fuimos comprados por la sangre de Jesús. Ahora, ¿qué aceptaciones nosotros estamos buscando para Dios? ¿Qué es lo que estamos intentando buscar? ¿Es una aceptación diferente a lo que es Cristo? ¿Es más fácil hacer otras cosas que buscar a Cristo? ¿Es más fácil la religiosidad que Cristo? Es mucho más fácil. Es más fácil tener que llegar, venir, me pongo una kipá, como ahorita los judaizantes, me pongo un manto y entonces empiezo a decir en palabras bonitas, el Eterno, entonces Yeshua, Hamashiach y muchas palabras. Entonces cuando quiero orar, hermanos, oremos Baruch Atá y empezamos a decirlo en hebreo porque se escucha más bonito, pero desligándonos de Cristo. Este es lo que Gálatas nos está enseñando, o lo que vamos a ver con Gálatas. ¿Cómo puedo ser entonces aceptable a Dios? ¿Cuál sería la única forma para ser aceptable a Dios? Entonces leamos Gálatas, Gálatas nos lo va a decir. Ahora buscamos la aceptación de grupos también y de personas. Entonces aquí no quisiera como intentar poner algo o sea, como ofender, pero a veces nosotros podríamos decir los que nos reunimos en las casas y podríamos tener una aceptación no más de grupo, pero no como hermanos en Cristo, porque lo reunirnos en la casa no nos está cambiando nada, el hacer muchas cosas no nos está transformando, es Cristo mismo el que nos transforma. Porque a veces podemos decir, no, estos son nosotros somos estos, ellos no, ellos todavía no entienden esta parte y podemos rechazar algo que es comprado con la sangre de Jesús. Son hermanos también de nosotros. Nosotros estamos a veces más mal, ellos están queriendo conocer al Señor también. Todos, estoy hablando no de un ecumenismo tampoco, porque el ecumenismo es en donde, ¿usted de dónde es? De acá, de acá. No, estoy hablando de creyentes en Jesús, aquellos que han nacido de nuevo. Ahora, entonces, a veces levantamos esas barreras, ¿no? Y eso es lo que pasa con el legalismo. El legalismo lo que levanta son barreras. Creemos que somos más aceptables que otras personas y el legalismo nos da una mentalidad de juzgar también. Esto es lo que el problema de los Gálatas.
¿Cómo reaccionó Pablo? ¿Cómo reaccionaría Pablo? Ojalá yo pudiera reaccionar como él, pero mire cómo lo dice en el versículo 6 del capítulo 1. Empieza: estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay un asombro. Pablo tiene un asombro. En el 3, versículo 1, tiene tanto asombro que llega y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo no está hablando aquí, mire, si vemos no hay una gracias doy a Dios por ustedes, siempre que me acuerdo por ustedes, día y noche rogando para que el Señor les dé espíritu de revelación y sabiduría. Aquí Pablo no empieza así. Aquí Pablo de una vez dice: estoy asombrado. Hay una pasión por Pablo, porque es diferente cuando algunos están predicando por vanagloria y por esto, no los está regañando. Dice: al fin y al cabo Jesucristo es predicado. Pero aquí sí está un asombro, porque hay un cambio de lo que es el evangelio. Están cambiando el evangelio. Entonces hay un asombro. En el 3:3 les dice: ¿tan necios sois? Les habla de necios. En el 3:1 les dice: insensatos, no están obedeciendo a la verdad. En el 4:11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire cómo está Pablo, mire el corazón de Pablo. Aquí conocemos un poco de cómo Pablo está realmente muy asombrado. En el 16: 4:16, me he hecho enemigo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. En el 4:16, en el 4:19 volvemos a encontrar algo: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Y yo creo que las mamás deben saber que es un dolor de parto. Pablo está sintiendo lo mismo. Pablo está sintiendo un dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Eso es lo que está sintiendo Pablo. En el 20, quería estar junto a vosotros ahora mismo y a cambiar de tono. ¿Cómo está hablando él? Con un tono fuerte. No es algo suavecito, sino es un tono muy fuerte. Está asombrado y dice: pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Está perplejo. Está sufriendo por causa de como una madre, o sea, sufriendo como una madre cuando sufre dolores de parto. Está perplejo. En el 5:10 encontramos algo más de Pablo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba cargará con la sentencia quien quiera que sea. ¿Cuál es la sentencia? Si algún ángel o alguien, un apóstol o aún yo mismo dijera un evangelio diferente, sea anatema. Él está poniendo ya una sentencia, una maldición. Y en el 5:12 nos vuelve a decir, un poco más fuerte, más molesto: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ese mutilasen era la circuncisión, era cortarse el prepucio. Pablo les está diciendo: ojalá queden castrados. Les está diciendo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y en el 6:11 volvemos a encontrar: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Esta es la carta que Pablo escribió con su propia mano. Siempre hay un copista, hay alguien que les está ayudando, que le está escribiendo, pero esta Pablo la está escribiendo. ¿Por qué? Porque está perplejo. Ya no necesita: tráigame un copista, no. De una vez necesito poder decirles lo que está pasando. Pablo tiene una reacción grande con aquellos que están cambiando el evangelio. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción ante el legalismo que se está presentando en la iglesia? ¿Cuál es mi reacción conmigo mismo? Porque yo también puedo ser tan legalista y quitar a Jesús de lo que es Él, el evangelio, cambiarlo. ¿Cuál es nuestra reacción? Pablo está mostrando lo que es verdaderamente el evangelio. Este es el evangelio. ¿Por qué la escribió? Esa es la reacción. ¿Por qué escribió esta carta entonces? Y acá
yo les aconsejaría a los hermanos, hay unas palabras claves que se encuentran en Gálatas. Estas palabras ustedes pueden leer todo Gálatas y mirar qué dice acerca del Evangelio, mirar qué dice acerca de la gracia, acerca de la ley, acerca de la fe, de las promesas, del pacto, la esclavitud, la libertad, la justificación. Son palabras muy claves que tiene esta carta. Por ejemplo, en el Evangelio va a hablar que solo hay un Evangelio y que ese Evangelio lo quieren pervertir. Más adelante vamos a encontrar que es el Evangelio de Cristo y palabras que nos van a ayudar al entendimiento de la epístola a los Gálatas. En la otra que es gracia, que es algo que no merecemos y que va a decir muchas veces por la gracia del Señor. Dice quien nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa gracia de la que nosotros no merecíamos. Otra palabra importante es la ley, porque ellos tenían algo diferente de lo que era la ley. Y aquí Pablo en los Gálatas nos va a mostrar la forma de utilizar la ley. Esta ley era el ayo, era el guía, era el que nos iba a ayudar, como un profesor que nos iba a llevar a Cristo. Esta es la ley. La fe también la encontramos muchas veces, que es el medio para recibir las promesas de Dios. Las promesas, que son las promesas dadas por Dios. El pacto, que también ha sido dada por Dios. La esclavitud, que lo encontramos muchas veces. Una de las palabras que vamos a encontrar mucho es esclavitud y libertad. Esclavitud y libertad. En esclavitud vamos a ver uno de los ejemplos, capítulo 2, versículo 4. Dice, y fue por causa de los falsos hermanos infiltrados solapadamente que habían entrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo a fin de reducirnos a esclavitud. Esto es lo que estaba pasando con ellos. Al intentar poner un legalismo, al intentar poner otro evangelio, lo que iba era que nosotros, ya habiendo quitado un rudimento, íbamos a volver a poner ese rudimento. Íbamos nuevamente a ser esclavizados. Y libertad también lo dice ahí, nuestra libertad que tenemos en Cristo. La palabra libertad, muchas epístolas, muchos comentarios van a decir el título, libres en Cristo. Ese es el tema principal de Gálatas. Libres, la libertad que Dios nos dio. Por eso en el capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el punto principal, ese es el tema principal de Gálatas. Defender el evangelio para que el creyente ande en libertad en el Espíritu. Este es el propósito de Gálatas, defender el evangelio. Y esa defensa entonces la tenemos como en tres partes, dividido en tres partes. Primero, el único evangelio. Y este único evangelio está en Gálatas del 1, capítulo 1 y capítulo 2, donde lo que Pablo va a hacer es mostrar la autoridad y la revelación del evangelio. Eso lo encontramos en el capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 vamos a encontrar que Pablo va a dar una defensa del evangelio. Y en el capítulo 5 y capítulo 6 vamos a ver una fe práctica, una práctica del creyente en el verdadero evangelio. Esas son las tres partes que vamos a encontrar. Entonces, ahora ya como para terminar un poco más, ¿por qué estudiar Gálatas? ¿Por qué entonces estudiar Gálatas? ¿Será que nosotros también, después de haber escuchado tan pronto, estemos desligándonos, desertando del que nos llamó por la gracia? Tal vez nosotros ya hemos pecado tanto que uno dice, no, ya, la verdad, el Señor se cansó de mí, el cheque ya pasó. O sea, el Señor tiene gracia, pero es que lo que yo necesito es más para allá. Porque a veces nos cansamos de nosotros mismos y nos queremos desligar o queremos empezar a hacer otra forma para intentar agradar al Señor. Warren Wiersbe dice, hay millones de creyentes que creen que son espirituales, porque no hacen esto o porque no hacen aquello, o porque son seguidores de este líder o de aquel líder,
o porque son miembros de tal agrupación. En Gálatas, el Señor nos enseña cuán errados estamos. Si pensamos nosotros, yo lo digo para mí mismo también, que soy espiritual, por eso estoy errado. Cuán equitativos pudiéramos ser si dejáramos que el Espíritu nos guiara. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hay libertad en vez de servidumbre, cooperación en vez de competencia, alabanza a Dios en lugar de gloria al hombre. Entonces solo el mundo verá verdadera espiritualidad y pecadores se salvarán. Hay una palabra para describir tal con este estudio y es avivamiento, porque seríamos guiados por el Espíritu Santo y habría una libertad en cada uno de nosotros. Y hay una pequeña introducción que Max Lucado, en un libro que se llama En manos de gracia, él da, y me pareció tan interesante porque él va a hablar acerca de ese vestido que nosotros ponemos. Hay solo 2 religiones en el mundo, si pensamos que hay muchas más religiones, si pensamos que, porque hay millones de millones de millones, y entre esas millones de religiones está el judaísmo y el cristianismo. Pero en realidad la Biblia desde el principio nos va a mostrar que solo hay 2 tipos de religiones. La primera religión, que el hombre cuando pecó, ¿qué hizo? Se vistió con hojas. Y la segunda religión, con la cual el Señor dice que hubo un sacrificio y lo vistió con pieles. Solo hay 2 religiones. Más adelante vamos a ver a Caín y Abel. Caín intentando agradar al Señor, una religión, la religión por la carne. Y segundo, la religión de Abel, que es por la fe, que sabía que iba a venir un libertador. Solo hay 2 religiones. Y terminando para eso, podemos ver cómo Max Lucado nos da un ejemplo de lo que somos nosotros. Dice, voy a mostrarles lo que es la gracia. Durante años tuve un elegante traje completo con saco, pantalón y hasta sombrero. Me consideraba bien elegante vistiéndolo y confiaba en que otros estaban de acuerdo conmigo. Los pantalones estaban hechos de la tela de mis buenas obras, fuerte tejido de obras hechas y proyectos acabados. Algunos estudios aquí, algunos sermones más allá. Muchas personas elogiaban mis pantalones y lo confieso, tenía la tendencia de exhibirlo en público para que la gente los notara. La chaqueta era igualmente impresionante, estaba entretejida con mis convicciones. Cada día me vestía con profundos sentimientos de fervor religioso. Mis emociones eran bastante fuertes, tan fuertes, a decir verdad, que a menudo me pedían que modelara en reuniones públicas mi saco de celo para inspirar a otros. Por supuesto, me encantaba hacerlo. Mientras lo hacía, también mostraba mi sombrero, un tocado emplumado de conocimiento, hecho con mis manos y de tela de la opinión personal. Lo llevaba con orgullo. Sin duda, Dios estaba impresionado con mi atuendo, pensaba yo a menudo. A veces entraba a su presencia contoneándome para que él pudiera elogiar mi atuendo, hecho a la medida. Él nunca dijo nada. Su silencio debe ser de admiración, me convencí. Pero entonces mi traje empezó a desgastarse. La tela de mis pantalones se estropeó. Mis mejores obras empezaron a descoserse. Empecé a dejar más cosas sin hacer y lo poco que realizaba no era nada de qué jactarse. No hay problemas, pensé, me esforzaré más. Pero esforzarme más era un problema. Había un agujero en mi chaqueta de convicciones. Mi resolución estaba desgastada. Un viento frío me penetró hasta el pecho. Quise ajustarme bien el sombrero, pero el ala se desprendió por completo. En pocos meses, mi ropaje de autojusticia se descosió por completo. Pasé de vestir un traje estilo sastre a los harapos de un mendigo. Temeroso que Dios pudiera estar enojado por mi traje estropeado, hice lo mejor que pude para remendarlo y cubrir mis faltas. Pero la tela estaba muy gastada y el viento era tan helado que me di por vencido.
y entonces volví a Dios. ¿A dónde más podía ir? Un jueves por la tarde, siendo invierno, entré en la presencia de Dios, no buscando aplauso, sino calor. Mi oración fue febril. Me siento desnudo. Y el Señor respondió, lo estás, y lo has estado por mucho tiempo. Nunca olvidaré lo que Él hizo enseguida. Tengo algo que darte, dijo. Con gentileza, quitó los hilos que quedaban y luego tomó un manto real, el ropaje de su propia bondad, lo puso alrededor de mis hombros. Las palabras que me dijo fueron tiernas. Hijo, ahora estás vestido con Cristo, que lo encontramos en Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Estas son las ropas que el Señor quiere. Esta es lo que el Señor quería. Llega y dice él, y entendí lo que dice este versículo. Tengo la impresión de que algunos saben sobre qué estoy hablando. Estás vistiendo un traje que te has hecho a mano. Has cosido tus propios vestidos y andas ostentando tus obras religiosas. Y ya, has empezado a notar que hay un desgarrón en la tela y que se está descosiendo en una parte. Antes de que empieces a remendarlo, me gustaría comentarte algunos pensamientos sobre el más grande descubrimiento de mi vida, la gracia de Dios. Y esto lo encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas, la gracia del Señor. Si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos mirar cada versículo que encontramos acerca de Cristo. Porque esta palabra donde dice, se desligaron de Cristo, si podemos estudiar Gálatas mirando quién es Jesús, vamos a encontrar una gran riqueza. Vamos a poder entender lo que es Gálatas 2:20. Yo estaba hoy recordando mientras que estaban las enseñanzas, mientras que estaban diciendo, miren al Señor, tú estás sentado a la diestra, y era súper hermoso ver cómo la misma alabanza estaba mostrando que miráramos y contempláramos al Señor Jesucristo, que pudiéramos volver nuestra mirada al Señor Jesucristo. Y esto es lo que es Gálatas. Gálatas vuelve a decirles, ya no más, no pueden, ustedes son tan necios, ya les había presentado a un Cristo crucificado, ya se los había presentado a un Cristo crucificado. Y empieza a mostrarles, pero los que son justificados por Jesucristo, vamos a leerlo para que lleguemos a ese, capítulo 2, versículo 16. Jesucristo está en todas partes, es la palabra clave de Gálatas. Vamos a encontrar Jesucristo magnificado, Jesucristo resucitado. Va a hablarles Pablo de un Cristo crucificado en los primeros versículos. Y en el capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y es importante que Pablo va a recalcar muchas veces la fe en Jesucristo, porque a veces nosotros tenemos fe en la fe, y no es fe en la fe, no es creer que yo creo, no es creer que yo hice algo más. Tenemos muchas formas ahora de querer decir, ya hizo la oración de fe, y si no hizo la oración de fe todavía no es salvo. Intentar empezar a cambiar lo que es el Evangelio. Porque cuando yo también una vez en un tiempo hice la oración de fe y pensaba, ¿será que la hice bien? ¿Será que me quedó mal? Y no tenía mi confianza en Jesucristo, porque no estaba confiando en Jesús, sino confiando en la oración que yo había hecho. Entonces acá dice la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados a base de la fe de Cristo, y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Y ahí empieza a mostrar por qué nosotros reconocemos que somos pecadores. Y otra parte de Jesucristo que podemos ver, es todos los capítulos va a hablar de Jesucristo, todos. Pero algo que me llamaba la atención también de este, era que los que querían
perturbarlos, querían era alejarse de Jesucristo. Y el final, lo último que Pablo termina escribiendo es: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Se da cuenta cómo es el final? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, en donde habla de un Cristo resucitado, hasta el final va a hablar de Jesucristo. Porque la única forma de combatir contra todo el legalismo, de combatir contra todas las otras cosas, es volviendo nuevamente a quién es Jesucristo. Volviendo nuevamente qué hizo Jesucristo por nosotros. Y todo lo va a decir ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Si miráramos más a Cristo, entenderíamos qué es eso. Yo hasta ahorita, mientras que lo estudiaba, yo decía: qué chévere. Que el Señor permita que podamos empezar a entender estas palabras, a estudiar el libro de Gálatas. No tenemos un estudio ahorita de versículo por versículo, sino de las partes importantes para estudiar Gálatas, que cualquier hermano puede también leerlo y va a encontrar una gran riqueza de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, entonces oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos animas. Sin ti no podemos hacer nada, Señor Jesús. Realmente, como lo decía el hermano, si nuestros vestidos están desbaratados y todo, solo podemos acercarnos a tu Hijo. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú seas realmente revistiéndonos, Señor, que quites todo eso viejo naturaleza y por una nueva naturaleza, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo en la cruz. Gracias porque hoy podemos ver que resucitó, que es un Jesús glorificado, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias porque hoy podemos ir confiadamente a ti y pedir tu misericordia, pedir tu auxilio, Señor. Pedimos tu ayuda para comenzar a estudiar el libro de los Gálatas de aquí en adelante. Pedimos tu sabiduría, pedimos el ánimo de cada uno de los hermanos para que puedan estar también estudiando Gálatas, Señor. Que puedan animarse, que puedan conocerte, Señor. Si te conocemos, nos bastaría el resto de toda nuestra vida. Permite que podamos conocerte, Padre. Por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.